Ya no lo olviden, no son medios de información, son medios de manipulación, con honrosas excepciones. Y mucho menos medios de comunicación, porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta, y eso no existe. Son grandes empresas que defienden intereses y que por eso manipulan, apoyan a gobiernos mafiosos de los que ellos forman parte, sacan provecho de esos gobiernos que están al servicio de minorías rapaces y atacan a quienes buscan que haya una auténtica democracia y que sea el gobierno, que sea el gobierno del pueblo, que sea el pueblo el que gobierne. Eso les molesta muchísimo. Por eso las campañas, ¿no?, que no se habían visto desde los tiempos de Francisco I. Madero, las campañas en contra del presidente, en contra del gobierno de la transformación. Es histórico, desde la época en que todos los medios se lanzaron en contra de Francisco I. Madero para hacer valer los intereses del viejo régimen, hasta que cometieron la felonía de asesinar al presidente y al vicepresidente. Pero quienes crearon el ambiente para llevar a cabo ese triste y horrendo homicidio, porque es de los episodios más vergonzosos de la historia de México, fueron los medios en aquel entonces. Jugaron ese papel. Desde entonces hasta ahora hay una diferencia. Madero era un hombre bueno, un demócrata auténtico. No ha habido un presidente con la vocación democrática de Madero. Por eso se le conoció como apóstol de la democracia. Pero pensó que bastaba la libertad y no le dio la importancia que también tiene la justicia. Es justicia y libertad y democracia. Entonces, no logró una alianza con el pueblo. Pudo lograr la alianza con Zapata y al principio se entendieron, pero los más cercanos al presidente Madero, y además traidores, hicieron labor para separarlos. Entonces se quedó el presidente Madero sin base social, sin sustento, sin apoyo del pueblo, con los medios en contra, tratándolo de espiritista, de loco, insultándolo, todos los medios y los intelectuales de aquel entonces, igual que ahora, con honrosas excepciones. Y por eso se les facilitó el golpe. Ahora es distinto, porque nosotros tenemos el apoyo, el respaldo de la mayoría del pueblo. Y entonces, estas minorías, la oligarquía corrupta, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, sus medios de manipulación, no les ayudan, no son tan poderosos como para destruirnos políticamente, porque el pueblo es mucha pieza. Entonces, ¿dónde está la clave? En atender al pueblo, escuchar al pueblo y apoyarse en el pueblo para transformar. Porque al final, ¿por qué son los ataques al gobierno y al presidente? Porque no quieren la transformación, quieren que siga el régimen de corrupción, quieren seguir saqueando, quieren seguir robando y pues tampoco
les gusta que estemos buscando la igualdad, porque ellos son clasistas, son racistas, y como toda la derecha, como son las derechas en el mundo, muy hipócritas. Su doctrina es la hipocresía. Entonces, en apariencia, ¿no?, eran tolerantes, buscaban la igualdad, creaban en lo que llaman la sociedad civil organizaciones para defensa de derechos humanos, en contra de la discriminación, toda una fachada. ¿Cuándo? Sí, ocultaban lo que verdaderamente representan. Solo en privado hablaban de la superioridad, ¿no?, de algunos, por ejemplo, de los académicos, ¿no?, con posgrado, doctores, científicos, intelectuales, pero muy clasistas y muy racistas. Un ejemplo, pero nada más, una pequeña muestra, fue el texto de la señora Denise Dresser. Decirle a la primera gobernadora del Estado de México, malolienta, y es del Colegio de México y doctora en ciencia política en una universidad del extranjero, y la directora de ciencia política en el ITAM. Pero no es nada más ella. Otro intelectual así, orgánico, del conservadurismo, otra eminencia, Castañeda, acuérdense, cuando habló de Putla, que era un pueblo horroroso, o el que estaba en el INE, Lorenzo Córdoba, que eran unos indios chichimecas, unos campesinos de Guanajuato que fueron a pedirle que participaran, indios chichimecas. Pero estoy hablando de puro doctor. Ya no hablemos de Aguilar Camino, que ese me mentó la madre, también doctor, ¿no?, del Colegio de México. Y científicos. Cuando me dio el COVID, uno de estos científicos planteó de que era la oportunidad para que me pusieran más dosis de la normal y que ahí quedara y que me petatearan. Pero así son, superiores, ¿no?, muy clasistas, muy racistas. Entonces, todo esto es lo que está saliendo con la transformación. Hay mucha manipulación. Los medios en Estados Unidos, igual que en México, lamentablemente, con honrosas excepciones, para que no se sienta que es contra todos los medios, pero la mayoría de los medios, sobre todo los corporativos, los que tienen que ver con intereses económicos, financieros, no informan, manipulan. Entonces, en Estados Unidos hay mucha manipulación de la llamada gran prensa o de las grandes cadenas de radio, de televisión. Entonces, han logrado con su manipulación hacer creer a la mayoría de los estadounidenses, a un porcentaje considerable, mayoritario, 60%, de que los migrantes llevan droga, así, sin matiz. O sea, el migrante es sinónimo, ¿sí?, de narcotraficante. Han logrado eso con todas sus campañas, ¿no?, politiqueras para ganar votos cada vez que hay elecciones. Y como hay elecciones muy seguidas, pues no dejan de estar con eso. Por eso esa actitud, porque vienen las elecciones. Entonces, es parte de la agenda el tema migratorio y ahora seguramente fentanilo, porque es pues una situación muy
lamentable, porque ya hay casos, porque es una pandemia en donde un conocido, un familiar, pierde la vida por sobredosis. Eso es lo que está sucediendo. Y jóvenes. Entonces, estos politiqueros, valiéndose de este problema real, aparecen, ¿no?, como los que están muy preocupados y que ellos van a acabar con el narcotráfico, con el fentanilo, y se les hace fácil echarle la culpa a México, cuando hay como 3 elementos que se tienen que tomar en cuenta. Uno, que es muy grave, es el de las causas del consumo, porque ahora es el fentanilo, pero vamos a imaginar, y además en los hechos nosotros vamos a contribuir, a ayudar, que no haya fentanilo. Pero ¿qué está pasando con quienes demandan droga? Hay una crisis, hay una descomposición social, hay un grave problema de desintegración de las familias, de abandono a los jóvenes, de falta de afecto, de cariño, de apapacho a los jóvenes. ¿Por qué? Necesitan la droga. ¿Habló de eso con los funcionarios? Para ser feliz, claro. ¿Y qué le dijeron? No, ellos escuchan, pero sí es importante que se conozca cómo vemos nosotros las cosas. Nosotros nos libramos, no porque el gobierno esté haciendo bien las cosas, no me refiero al tiempo que llevamos nosotros, de tiempo atrás, al contrario, hasta se permitió de que se alentara el consumo, no les pagaban en dinero sino en especie para abrir mercado, y aún así no se incrementó considerablemente o descontroladamente el consumo en nuestro país. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que siempre nos ha salvado de todas las calamidades? Nuestras culturas. Por eso me choca, como diría una amiga, me choca el racismo. Porque si México ha podido enfrentar sus graves y grandes problemas, ha sido por nuestras culturas, que vienen de lejos, porque somos herederos de las grandes civilizaciones que florecieron en este territorio. Entonces, nuestras familias, los valores culturales, morales, espirituales, todo esto, eso es lo que nos ayuda. Y por eso también la campaña de información contra las drogas, porque si se nos desata el consumo, además lo vemos, donde tenemos más narcomenudeo, donde hay más consumo, allí tenemos más violencia, más homicidios. Entonces tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Eso es lo que, con todo respeto, deben buscar atender en Estados Unidos. No solo pensar en medidas coercitivas. No se puede enfrentar estos males de origen social solo con el uso de la fuerza, con leyes más severas, con cárceles. Entonces, este es un tema que tratamos. Lo segundo, pues es que quede claro que nosotros no producimos el fentanilo. La materia prima se introduce, llega a México, y no solo a México, llega a Estados Unidos y llega a Canadá. Y lo tercero, pues es que nosotros estamos combatiendo
el tráfico de droga, impidiendo la introducción de estos químicos, destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo. Y también muchos pierden la vida, servidores públicos. Hace 3 días levantaron a un subdirector administrativo, no, en el puerto de Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control, y lo asesinaron. Y elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, no podemos de ninguna manera admitir que personajes como el señor nos insulten. John Kennedy es senador, pero miren lo que dice. Sin el pueblo de Estados Unidos, despacito, sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa. Bueno, esto lo dijo hace como 2 meses, ¿no? Más o menos. Hace como una semana, miren lo que dijo en Ucrania. No, pero Lindsey Graham. Es otro. Yo pensaba que era él. A ver, el otro. Claro, el de Carolina. Sí, que quieren que se conviertan a los grupos de narcotráfico como grupos terroristas. Los narcotráficos se les dé trato de terrorista. De Carolina del Sur. Sí, Graham es otro senador, también del Partido Republicano. Sí, los dos. Free or die. Free or die. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians are dying. So the best money we've ever spent. Vamos, despacio. Free or die. Libre o morir. Free or die. Now you are free. Él es el presidente de Ucrania y este es el senador. Ahora ustedes son libres, le dice el senador. Free. Yes. And we will be. Sí, dice el presidente. Y nosotros lo estaremos. ¿Quién es el que dice? ¿Y los rusos? El senador. Graham. Y los rusos están muriendo. Síguele. Mire lo que dice. Es el dinero, es el mejor dinero que hemos gastado nunca, porque ellos son los que autorizan el apoyo económico. Thank you so much. Este pensamiento es el que tenemos que ir poco a poco enfrentando, haciendo conciencia, vuelvo a lo mismo, con el pueblo estadounidense, que es un pueblo bueno, un pueblo apegado a valores, que padece de otra pandemia. Ya hablamos de la pandemia del fentanilo, pero la pandemia de la manipulación